Hola, soy Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vengo a hablar de Sick, que es la última película que ha escrito Kevin Williamson, que si estás en este canal seguramente sea porque eres fan de Scream como yo y conozcas de sobra a este señor. Para quien no lo conozca, es el guionista original de Scream, tanto la primera como la segunda como la cuarta, y de muchos otros productos de terror y de corte adolescente de los 90 y esa época bastante conocidos. La película la dirige John Hyams y las protagonistas son Gideon Adlon y Beth Million. La verdad que yo no las conocía, pero hacen muy buen trabajo. Esta película se ha estrenado directamente en Peacock, que es un servicio televisivo de Estados Unidos, por lo tanto, quien tenga acceso a él, genial, y quien no, pues si tiene alguna manera de buscarla para verla, pues si se anima que lo haga. Yo voy a hablar de esta película sin spoiler, por si os pica el gusanillo conocer de ella y eso, y tener ocasión de verla, pues la veis. La película básicamente nos va a contar la historia principal de dos amigas que durante la cuarentena, digamos esos periodos de 2020, marzo, abril, mayo, que estábamos todos prácticamente encerrados en casa, ellas deciden pasar la cuarentena en una casa enorme en un lago, retiradísima del resto de la civilización. Y lo que ellas se piensan que va a ser un retiro de diversión y tranquilidad se complica cuando son asaltadas por un misterioso enmascarillado. Bueno, por tanto nos encontramos ante una película, una home invasion con elementos de slasher. Tenemos a un misterioso asesino encapuchado con mascarilla, como no podía ser de otra manera. Es una película con un tono cómico ácido, muy habitual de lo que suele hacer Kevin Williamson. Enseguida se le ve el sello personal que él tiene y que impregna en sus libretos. Está muy bien reflejado. Tiene como una estructura muy similar a lo que es una película Scream. Tiene una escena inicial en la que hay un asesinato y a raíz de ahí pues se nos presentan a unos personajes, la película va increciendo hasta llevarnos a un tercer acto frenético final que mola mucho, en el que se descubre pues todo el pastel. Como ya digo, es una película con un ritmo muy frenético, es muy cortita, dura apenas 80 minutos, por lo tanto se pasa rapidísimo y yo creo que dentro de las posibilidades creo que han acertado muchísimo a la hora de mostrar cómo son pues los ataques, las escenas de persecución, que hay muchas y gusta mucho en este género. Sí que es cierto que es una película que no tiene grandes giros de guión y que quizá llegue incluso a tornarse ciertamente previsible para quienes hemos visto muchas películas de este señor. Sabemos como en cierto modo por dónde van a ir los tiros y es que al final la película no deja de ser una sátira de lo que vivimos durante la pandemia, durante esos peores meses de confinamiento y todos sus efectos extrapolado evidentemente a lo que es una película slasher, y dentro de lo que son las líneas, los diálogos en el guión pues se refleja muy bien pues todo lo que nos preocupaba durante esa época, la incertidumbre que había, cómo quizá los sectores más jóvenes se veían en cierto modo ajenos a ello, como que nada iba con ellos, el tema de las fiestas ilegales. Todo eso al final en esta película queda reflejado en un tono cómico, satírico, que yo creo que le sienta muy bien, y es que al final es una película que no va a reinventar el género, es una película de terror ligerita, con la pandemia, con el COVID, la cuarentena como telón de fondo, y si al final lo que vas buscando es una película de terror ligera, un poco al uso, en la que un asesino da caza a jóvenes, pues la película no te va a dar nada más a ello. Y es que al final pues no deja de ser una película que el bueno de Kevin Williamson escribiría durante el confinamiento o a posteriori, en el que queda reflejado en cierta manera pues todo aquello que vivimos, una película slasher, divertida, entretenida, pero que no deja de ser eso. Así que si tienes ocasión o te apetece buscarla, pues adelante, porque la vas a disfrutar muchísimo si te gustan las películas de Scream, si te gustan las películas de terror con cierto tono cómico, de comedia de trasfondo, satírico, pues esta película la vas a disfrutar muchísimo. Así que nada, pues si la has visto ya o tienes intención de verla, lo puedes dejar aquí abajo escrito en los comentarios. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado pues también te agradezco el like como siempre, claro. Mi parte pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias de nuevo. Chao.